Bienvenidos a la sesión 1 del curso de cálculo integral, de este complemento, ¿verdad? Recuerden ustedes que vimos en la clase pasada la introducción a integrales, ¿cierto? Y las vimos como las antiderivadas de funciones. ¿Qué quería decir? Entonces vamos a poner un nombre a esto. Entonces, sesión 1. Cálculo 2. Entonces, muy sencillo. Lo que voy a querer trabajar con ustedes no va a ser otra cosa que ciertas integrales y sus propiedades. Primero, operativamente, ¿cuál era el significado de una integral? Imagínense ustedes el ejemplo que les di a la clase, que queremos buscar de qué función proviene la siguiente expresión. Nos preguntamos si existe acaso una función f de x tal que cumpla una propiedad muy importante. Si nosotros deriváramos con respecto a x esta función grande, ¿verdad? Nosotros podríamos encontrar entonces la función f de x. Si es así, si nosotros pudiéramos encontrar esa forma, lo único que diríamos es que justo esta de aquí se llamaría antiderivada. Y encontrar antiderivadas bajo cierta interpretación es hacer integrales. Primero lo vamos a hacer operativamente y después vamos a ampliar los horizontes a ver cuáles son las aplicaciones e interpretaciones de la integral. La más importante que vamos a ver en el curso hacia el final va a ser el cálculo de áreas bajo la curva, pero en este caso nos va a interesar esto. Muy bien, imagínense que yo les digo la siguiente función. Yo les digo, tomen como ejemplo la función x a la cuarta. De nuestro curso de cálculo integral pasado diferencial, sabemos que si derivamos esta función, es decir, derivamos respecto a x a la cuarta, ¿qué obtendríamos? Obtendríamos 4x al cubo. Casi se parece, pero no es. Nosotros queremos x cubo exclusivamente. Entonces les voy a proponer que hagamos otro ejemplo. Imagínate que te digo f de x igual a 1/3, ¿verdad? Bueno, más bien, vamos a hacerlo con una solución para que te quede más clara, x a la cuarta. Y entonces si te das cuenta, si yo derivo esta función, yo tendría la derivada con respecto a x de f de x, lo cual sería ¿quién? Sería 1/4, porque es la constante, multiplicada por la derivada, que serían 4x a la cúbica. Vean ustedes que nosotros, si tenemos esto, podemos expresar la función como la derivada con respecto a x de f de x igual a 1/4 por 4x a la cúbica, ¿verdad? Y sabemos que para que se puedan multiplicar debo poner un 1. Entonces yo tendría en realidad 4x a la cúbica entre 4. Y fíjate que justo me va a quedar x cubo. ¿Y quién era x cubo? X cubo no es otra cosa que f de x. Entonces ya encontramos una antiderivada. Una antiderivada. ¿Quién sería? Sería f de x igual a 1/4 de x a la 4. Pero, ¿qué pasaría, verdad? Si yo les propongo la siguiente función, f de x igual a 1/4, ¿verdad? Bueno, vamos a escoger otra constante para que quede más claro. ¿Qué pasaría si yo dijera lo siguiente? F de x igual a 5 más 1/4 de x a la 4. Si yo derivo otra vez esta función, ¿qué me quedaría? Pues otra vez, la derivada de 5 es 0 y la derivada de 1/4 de x, pues me va a quedar otra vez, ¿quién? X al cubo.
Entonces, yo puedo encontrar una función primitiva general que se puede resumir de la siguiente manera. F de x igual a 1/4 de x a la cuarta más constante. Esa función que acabo de definir ahí no va a ser otra cosa que una familia de antiderivadas. ¿Cuál va a ser mi objetivo del curso de cálculo integral en esta parte? Vamos a anotarlo. Objetivo: encontrar antiderivadas vamos a escribirlo bien, disculpa la escritura aquí. Vamos a hacerlo encontrar antiderivadas. Pero no las podemos encontrar así, digamos, adivinando. Por eso vamos a tener métodos de integración. En primera instancia vamos a hacer una parte operativa para que a todos les quede claro cómo hacerlo. Y hacia el final del curso vamos a hacer sus aplicaciones y vamos a interpretar el significado de la integral. Entonces, por el momento nos quedamos con que la integral es encontrar antiderivadas. Cuando las encuentro adivinando, vamos a decir que tengo dos tipos de solución. Una que es heurística, es decir, adivinando. Pero otra debemos encontrar métodos. Y el principal método va a ser por el uso de fórmulas de integración directa. Entonces, ¿cuál va a ser la integración directa en realidad? Pues van a haber diferentes fórmulas de integración, así como cuando vimos derivadas para integrar funciones. Pero debemos ver de alguna forma cuáles son las propiedades generales de las integrales antes de pasar a integrar todas, digamos, estas funciones, ¿no? Entonces, lo que nos va a interesar primero van a ser principalmente qué va a pasar cuando yo tengo, ¿verdad?, la integral de una función y cuando se está sumando con otra, cuando se está multiplicando una constante por una función, que al final de cuentas son criterios muy parecidos a los que teníamos cuando estudiábamos funciones. Entonces, ¿cuál va a ser el primer criterio que yo voy a entender o el primer paso que me va a interesar siempre? Va a ser la regla fundamental de las funciones que tienen exponentes y tienen una base x. Es decir, primera propiedad súper importantísima. Vean ustedes, propiedad 1. Siempre que yo tenga una integral, que va a ser este símbolo es el símbolo de integrar, ¿quién? La función x a la n de x, una integral siempre va a tener como elementos representativos estos dos, y el que está dentro siempre va a ser una función. ¿Cuál va a ser mi objetivo de esto? Mi objetivo siempre va a ser encontrar mi familia de antiderivadas. Justo ese es el primer acercamiento a las integrales, ¿va? Entonces la primera función a analizar, para que no se saquen de onda los que me están viendo este video, va a ser f de x igual a x a la n. Entonces es la que yo voy a querer integrar. Entonces quiero integrar x a la n de x. De x y este símbolo integrando siempre van. Y la integración va a ser muy sencilla. Siempre va a ser así. X, voy a anotar bien, va a ser x a la n más 1 entre n más 1 más la constante. Por favor, esto anótenlo muy bien. Ténganlo muy bien anotado en todos los lugares. Esa es la primera integral que nosotros debemos saber. Entonces voy a hacer algunos ejemplos. Ejemplo 1. Fíjate, si yo quiero integrar x a la 1 de x, es lo mismo que querer integrar x de x.
puesto que el 1 a veces no se pone. ¿Y qué creen que me va a quedar como resultado? El resultado es muy sencillo, va a ser x a la 1 más 1 entre 1 más 1 más la constante. Entonces, ¿cuál es el resultado final? X al cuadrado entre 2 más constante. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer unas cuantas con diferentes exponentes para que a todos les quede súper ultra claro. Vamos. Entonces, vamos al ejemplo 2. Imagínate que quiero que integren la siguiente función, x a la 5 de x. Recuerda, la función a integrar es esta. Este es f de x. Este de x y la integral, o sea, siempre van estos dos. Cuando pasemos a otro método de integración que se va a llamar cambio de variable, les voy a explicar qué significa que siempre estén. Pero bueno, mientras tanto vamos a tomar como términos, ¿verdad? Las integrales básicas por sustitución. Acuérdate que aquí va f de x todo el tiempo. Toda la que quieras integrar va ahí dentro de ese cuadrado. Entonces, según nuestra regla, ¿cómo nos quedaría? Vamos a hacerlo bien. Te quedaría x a la 5 más 1 entre 5 más 1 más la constante. Y entonces esto te quedaría muy bien. Entonces tendríamos como resultado x a la 6 entre 6 más c. Como ven, son muy sencillas las integrales de potencias. Ahorita vamos a ver más propiedades con ellas, pero quiero que se vayan familiarizando, ¿verdad? ¿Qué pasaría con la siguiente integral que es súper importante? Por favor, anoten muy bien esta. Esta es súper importante, esta siempre aparece. Veamos. Bueno, pongan mucha atención a esta integral. Integral de x a la 0 de x. Esta siempre se la van a encontrar ustedes. X a la 0, recuerda, no es otra cosa que 1. Entonces, esta integral se puede expresar como 1 por dx. Esto es la integral de dx, ¿verdad? Estas siempre van a aparecer. Entonces, la integral de x a la 0 de x, si seguimos nuestras reglas, no va a ser otra cosa que ¿quién? X a la 0 más 1 entre 0 más 1 más c. Esto es x a la 1 entre 1 más c. Y esto es x más c. Por lo tanto, noten muy bien esta, integral de dx es igual a ¿quién? X más c. Súper importante. ¿Sale? Pero no solo vamos a tener estos casos, ¿verdad? Hay diferentes casos, los cuales me interesa estudiar con ustedes. No siempre van a ser los mismos. Entonces vamos a ver otros casos más. Veamos. A veces, ¿verdad? Pues como siempre, yo suelo poner muchos ejercicios de muchos tipos. Y me interesa que siempre aprendan lo más básico primero. El ejercicio que voy a hacer a continuación también tiene que ver con potencias, pero ¿qué pasa en el caso de una potencia negativa? Es decir, x a la menos 1 de x. Esto es muy sencillo, seguimos nuestra regla, x a la menos 1 más 1. Y esto te va a quedar entre menos 1 más 1. Esto debería ser c, pero veamos, pasa algo muy extraño. Aquí te da x a la 0, lo cual está bien definido, pero aquí te da una división entre 0. Oh, vaya, hay un problema. Esta de aquí no existe. O sea, hace que esta no está bien definida en términos de esta fórmula. Esta integral va a tener una solución muy particular. Porque se las enseño ahora porque necesito que se la aprendan muy bien. La integral de x a la menos 1, y esta va a ser la única excepción de x,
es como integrar también de x entre x. Y esto va a ser el logaritmo natural de x más la constante. Por favor, esta es la única excepción. La única. Para todos los demás va a estar bien definidito. Vamos a ver a eso. Si yo quiero hacer otro ejercicio, vamos a ver el 5, y ahora les digo a ustedes integral de x a la menos 2 de x, entonces sí, estas sí van a cumplir. El único número que no está permitido es ¿quién? N igual a menos 1. Pero para esta funciona bien. X a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1 más c. Lo cual me da como resultado x a la menos 1 entre menos 1. ¿Y esto quién va a ser? Más c. Esto da como resultado al final de cuentas menos x a la menos 1 más c. Otra forma de expresarlo sería menos 1 entre x más la constante. Y ya está. No hay que hacer otra cosa. Recuerda que siempre que tienes estas son equivalentes y también la puedo expresar como de x entre x al cuadrado. Y aquí terminamos esta parte. Vamos con otro tipo de números porque no podemos quedarnos solo en estos. Imagínate que hacemos la siguiente integral. Integral de x a la 1/2. ¿Quién creen ustedes que sería esa? Lo mismo, repetimos la fórmula. 1/2 más un entero. Recuerda, este entero siempre hay que convertirlo en una fracción equivalente. Entre 1/2 más un entero más la constante. Nunca olviden poner la constante. Recuerda, aquí nada más para que todos lo tengan muy claro, este número que está aquí es 1/2. Nos hacemos las cuentas y lo que nos va a quedar, ¿quién va a ser entonces? 1/2 más un entero recordemos nosotros que siempre es 2/2. Por lo tanto, integral de x a la 1/2 de x, que también es equivalente, acuérdense ustedes, en raíz, si ustedes le ponen la raíz de x, estas funciones raíz de x y x a la 1/2 son equivalentes, son lo mismo, solo se están expresando en símbolos diferentes. ¿Qué nos quedaría como resultado? Nos quedaría x a la 3/2, puesto que 1/2 más un entero son 3/2, entre 3/2 más c. Como aquí se está haciendo una división de fracciones, yo podría escribir la división de fracciones como esto, fíjense. X a la 3/2 sobre 1 sobre 3/2. Y si aplico la regla de los extremos sería 2 por x a la 3/2, me quedaría 2 por x a la 3/2 entre 3 más c. Recuerda, fíjate, aquí puse la constante hasta el final y es correcto, porque no me gustaría traer todas las constantes, aunque aquí existe siempre, nunca se confundan, aquí existe. Entonces espero que haya quedado claro. Vamos a hacer otro ejemplo de fracciones para que no lo vayan a tener ahí como extraño. Fíjense, vamos a hacer este. Dejen recordar qué ejercicio vamos en el 6. Muy bien, 7. Tratemos de integrar esta función, por favor. X a 3/2 de x. Entonces, vean ustedes cómo voy a hacer el tratamiento de las fracciones. Esta no va a ser otra cosa. X a la 3/2. ¿Verdad? Disculpa, tengo un poco de problemas con la pantalla, pero todo bien. Vamos a seguir. Entonces tengo que va a ser x a la 3/2. X a la 3/2, ¿verdad? Más un entero entre 3/2 más un entero. Y esto más c. Solamente hay que sumar las fracciones y hacer la división de fracciones, lo cual nos quedaría x a la 5/2 entre 5/2 más c. Y aquí podemos aplicar un truco. El 2 lo ponemos con el x a la 5/2
que es la división, y lo dividimos entre 5 y esto más c. Pongan mucha atención a los ejercicios que les voy a dejar, van a ser de esto, para que me los envíen por el Google Classroom. Estamos en contacto y voy a seguir subiendo videos, entonces les voy a indicar cuando ya estén listos. Voy a hacer las sesiones un poco más cortas y quizá voy a poner más videos para que no se les haga tan tedioso. Les mando un saludo, Roberto.